Yo, Luis Alexander Díaz Escobar, presenta Leyendas de Guatemala. El cadejo. El cadejo es el animal legendario que cuida a los borrachos, especialmente a aquellos que no pueden ni sostenerse en pie. Su forma es parecida a la de un perro, peludo con los ojos rojos, patas de cabra y puede ser blanco o negro. El blanco es el cadejo bueno y el negro es el malo. Muchas de las personas indican que ambos cadejos cuidan a los borrachos juntos, es decir, que ambos cadejos están juntos. El blanco parece echado junto a la persona que se emborracha y el negro es más inquieto, pero cuando aparece un peligro, ambos cuidan al borracho. El borracho. Leyenda: la dama de negro. Cuando estaba llegando a la avenida donde normalmente tomaba un taxi, se le acerca lentamente una señora vestida de negro y con una voz lenta pero tenebrosa le pregunta: «Disculpe, ¿me podría decir la hora?». Pedro José, al ver su reloj, observa que la señora no tenía pies y flotaba. Al ver esto se dio a correr. Mientras más velocidad tomaba, más despacio parecía que corría. La señora que se le acercaba más y más, Pedro José, más y más, Pedro José tenía la sensación de que su brazo estirado estaba a punto de atraparlo. Por fin llegó a una casa donde parecía que la fiesta continuaba. Desesperadamente golpeó la puerta y pidió auxilio alocadamente. Casi al instante se abrieron las puertas. Pedro José, sin pensarlo, entró rápidamente a la casa sin saber lo que realmente le esperaba. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, gritaba Pedro José por toda la casa. Todos los vecinos, a oír los gritos desesperantes de Pedro José, se despertaron, ya que en aquella casa no vivía nadie desde hacía 15 años. Pe- Pedro, un vecino de aquella casa, decidió investigar para ver qué era lo que realmente sucedía. Al ver por la ventana, notó que Pedro José estaba tirado en el piso con unas heridas profundas como si hubiese atacado por el mismo demonio. Al ver esto, Pedro decidió llamar a la policía para ver qué era lo que realmente pasaba. ¿Quién era el culpable de aquel hecho? ¿Quién tenía el suficiente odio para desgarrar la piel de un hombre a quien en el centro histórico conocía? Pedro, sin nada que hacer por aquel pobre muchacho, decide entrar a sacarlo. ¿Cuál fue una, ¿Cuál fue su gran sorpresa? Aquel joven, a quien nadie conocía, no era más que el mismo Pedro. Tanto fue el susto que, desesperante, Pedro despertó en aquella casa vieja del centro histórico con cicatrices por todo el cuerpo y deslumbrante mensaje en el cual se leía: «Nunca más se te olvide nuestro aniversario». Muchos no creen esta historia, pero aquel viejo amigo nunca pudo revelar su verdadero temor de vivir casi por los 15 años sin el amor de su vida, que un día decidió quitarse la vida ahorcándose en aquella vieja casa del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Leyenda: el sombrerón. El sombrerón aparece al anochecer y recorre los barrios de la ciudad. Cuando se ve a una mujer amarrada a su mula, recoge la guitarra y comienza a cantar y bailar. Las leyendas del sombrerón son muchas y variadas, pero la base de aquellas podrá ser la siguiente. En uno de los barrios de la ciudad vivía una joven hermosa, con pelo largo y grandes ojos de color negro. Tal era su belleza que todos los jóvenes del lugar querían conquistarla, pero ninguno conseguía hacerlo. Un día, al anochecer, se asomó a la ventana y vio aparecer un hombre pequeño que portaba una guitarra. Este hombre, al verla tras la ventana, quedó maravillado por su belleza y comenzó a tocar canciones con su guitarra. La joven quedó hipnotizada desde la primera nota que escuchó. Este hecho no pasó desapercibido por los padres de la muchacha.
y llamaron al sacerdote para que bendijera la casa y así poder librar a su hija de ese hechizo, pero no lo consiguieron. La muchacha no comía ni dormía y no podía apartar su mente de la música. Finalmente, los padres, muy ocupados por su salud, llevaron a la joven a la iglesia, le cortaron el pelo y así consiguieron que ese hombre dejara de molestarla. Hay quienes afirman haberlo visto muchas veces confundido entre las sombras del bosque y otros afirman que el sombrerón es un hombre pacífico que no se mete con nadie, exceptuando a los borrachos y maleantes. Leyenda: el carro de la muerte. Cuenta la leyenda que el carro de la muerte no era popular únicamente en Guatemala, sino en muchos países más. Este se trata de un carro que aparece durante las noches y anunciaba la muerte de alguna persona. También cuenta que se parqueaba frente a las casas y se llevaba al fallecido. A continuación, un relato de un encuentro en el carro de la muerte en Guatemala. Después de un largo y arduo día de trabajo en el campo, Mario se dirigía a su casa en la ciudad. Ya casi anochecía y caminaba deprisa. Poco antes de llegar a su casa, escuchó el sonido de un carruaje muy cerca. No era muy normal en aquella época, pero ese sonido era diferente. Sintió mucho temor y corrió y decidido a esconderse en el parque detrás de los árboles. El sonido del carruaje se escuchaba cada vez más cerca, pero a la vez daba la impresión de que nunca llegaba y, y la espera se hacía interminable. Sin darse cuenta, Mario pasó la noche en el parque. De repente despertó en el frío y se sintió y recordó lo ocurrido la noche anterior, y en ese momento pensó que temerle a un carruaje había sido algo absurdo. Se levantó y fue a su casa. Los días pasaron y Mario no podía olvidar lo ocurrido, así que decidió contárselo a un amigo. Al escuchar, el amigo también lo compartió con lo que contaba la gente al respecto. Dicen que por las noches se escuchaba un carruaje ir a toda velocidad y quedaba recogiendo a la gente que moría. Era conocido como el carruaje de la muerte. Al finalizar el retrato, añadió posiblemente todo esto es un invento de la gente, no hay nada que hacer caso. Mario no se quedó tranquilo y junto a su amigo decidieron esperar esa noche al carruaje y así confirmar si los rumores eran ciertos. Se encontraron en el parque bajo la noche fría y solitaria cuando comenzaron a escuchar el sonido de un carruaje. Poco a poco pudieron verlo cada vez más cerca y en efecto se trataba de un carruaje negro, tirado por los caballos negros y con un conductor vestidamente completamente de negro. Al igual que la primera vez, el carruaje tardaba en llegar hasta donde ellos se encontraban. Cuando por fin el carruaje estaba enfrente de ellos, el conductor observó fijamente y ambos hombres se desmayaron. En la mañana siguiente despertaron de frío y desde entonces tanto Mario como su amigo se esconden donde pueden cada vez que escuchan el sonido de un carruaje, sobre todo por las noches. El bus fantasma. Las apariciones en carreteras son tan antiguas y conocidas en la tradición oral no solo de nuestra querida Guatemala, sino de muchos otros países. ¿Cuántos, cuántos que nos conducimos en nuestros vehículos de noche, más de alguna vez al pasar por las calles desiertas y silenciosas, nuestra mente nos hace la mala pasada de recordar leyendas de espantos y apariciones de derivados de aquellos tenemos la idea de evitar ver por el retrovisor a acelerar la marcha? El bus fantasma, o conocido también como la Pullman fantasma, es una historia que podrían catalogar como una leyenda urbana que se dejó escuchar por el 2004. Se cuenta que es un bus que hace su trayecto en altas horas de la noche y del cual solo se escucha el sonido propio de un vehículo
que se acerca, pero al momento justo de pasar no se ve nada, o bien este se desvanece. La otra forma y espeluznante es que no se ve como un bus normal, sino por casualidad le haces el alto y subes al mismo. Luego, en un breve trayecto, las luces internas del bus se apagan y al esconderse de nuevo verás que los pasajeros son personas que han fallecido en accidentes de tránsito. No podrás bajarte ya o bien aparecerás en alguna carretera lejana. En el mejor de los casos, mudo por el susto. En otros casos, habiendo perdido la razón ante la aparición, o bien tu cadáver será encontrado con un gesto macabro de terror. Según cuentan, varias iglesias evangélicas fueron a orar para que cesaran esta aparición y con ello su mal. En una próxima ocasión hablaremos sobre otras apariciones, tales como evitar los cruces de carretera luego de las 12 de la noche, ya que se puede ver la profesión de las ánimas, el soldado que hace el alto y al cual no hay que observar, o bien la mujer que se sube en las motos rumbo a Zacapa y la Cuesta de las Cañas. Gracias. La leyenda de la Tatuana. Hay relatos que cuentan que hace muchos años, en épocas colonial, hubo en Guatemala una joven y bella mujer de origen mulato a la que llamaban Tatuana, que disfrutaba de los placeres de las carnes y con los placeres de lujo, los cuales no estaban bien vistos en una sociedad recatada y religiosa. Así pues, se acusó a la joven de brujería y de hacer maléficos para conseguir a los hombres. Se le acusó de codicia urbana de la Santa Inquisición y fue condenada a muerte. La Tatuana se negó a recibir la gracia de confesión de sus pecados antes de morir. Cuentan que la noche anterior de su muerte pidió como última gracia un trozo de carbón, unas velas y unas rosas blancas. Con estas tres cosas hizo que en la celda una especie de altar donde realizó una hechicería. Con el carbón pintó en la pared una gran barca mientras recitaba conjuros, y se dice que se presentó ante ella el mismo demonio. El demonio la sacó de la celda, montada en la barca que había pintado en la pared, y se dice que todavía se puede ver en los días que llueve grandes aguaceros. Se cree que los antecedentes de esta leyenda provienen de la mitología maya y más concretamente de la leyenda de Chimalmat, diosa que se vuelve invisible por causa de un encantamiento.